Welcome to the second Lunar Poetry podcast from Havana. I'm Michelle Madsen and I'm here with Soledad Rios, who is a fantastic Cuban poet who's going to tell us a little bit in Spanish about where she writes and what it's like to be a poet in Havana. Bueno, hola Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y estamos en tu casa, es fantástico, el sol es muy fuerte y todo lindo. La próxima pregunta es una pregunta muy general, pero ¿por qué poesía? ¿Cómo es tu conexión con poesía y por qué escribes? En realidad no puedo saber por qué la poesía. No tengo una explicación. Quizás es porque la poesía no sé, se respira, no sé, se respira, puede ser por eso. Y en la prosa, la narrativa, una novela exige sentarse, mucho tiempo, muchas horas, muy concentrado y con muchos problemas resueltos. No tengo madre, no tengo esposo domesticado, yo tengo que hacer todo, los frijoles, buscar los boniatos que come mi perra que tiene 16 años y buscar forrajear, forrajear. Tengo que hacer eso, subir 3 pisos con todo aquello cada día, 2 veces por semana y también, en fin, leer. Tener trato con la vida, con la gente, que eso no lo puedo abandonar porque me parece que es una vía de enriquecimiento. Y tengo que dormir 8 horas, que nunca duermo 8 horas. Entonces, quizás por eso la poesía. Siempre he tenido mucho trabajo desde los 18 años. Y siempre he sido como... siempre he estado como en pos de mi tiempo, porque el tiempo nunca me ha pertenecido. Quizás es porque no existe. Para mí también encanta. La vida de una escritora de novelas es muy solo, yo pienso. Y dices algo de la poesía que no está en la página. ¿Puedes decirme cómo vida la poesía para ti? Yo creo que ya te decía de la respiración, ¿no? Es de cada instante. Porque la poesía, antes de escribirla, se vive. La poesía es antes del papel, antes de la página y por supuesto antes de la imprenta y antes de las editoriales y todo eso. Entonces, sencillamente yo disfruto cosas de la vida, que yo creo que eso de alguna manera es la poesía. Por ejemplo, la relación con esa perra, un animalito que ya va a tener 17 años conmigo. Yo nunca tuve una mascota, pero yo siento que ella no es mi mascota, ella es mi familiar, ella es el familiar, como de las brujas, ¿no? Sí, las brujas, claro, las brujas tienen el familiar. Entonces, pues así es como tengo como vivo, así es como entiendo la vida, con todo, ¿no? Ella me enseñó a cuidarla, a no imponerle, a que solo con una mano pasada por su cabeza ella me puede obedecer, pero con todo mi mal genio o cualquier otra agresividad frente a ella, ella no reacciona. O sea que vino aquí a ser mi maestra, 16, 17 años, y para mí todo eso hace la poesía. Y entonces
frente a las cosas de la vida, creo que es más fácil, como a los sucesos, a lo antibiótico del diario, de lo cotidiano o del mundo de hoy, creo que solucionar por la poesía es como más, no fácil, pero te da más acceso, tienes más acceso, es una puerta más grande que está abierta para solucionar, para encontrar respiraderos, por ejemplo. Así que yo, frente a cierto momento muy angustioso de mi vida, emprendí el Café Dulce, que te he comentado, esa fiesta para niños. Una fiesta que exige de mí todos los sentimientos más profundos y más verdaderos y la mayor cantidad de amor. Si no es así, no lo puedo hacer porque lo hago con gente voluntaria. Tengo que, con amor, tener esa gente y darle a esos niños, de alguna manera darles y estimular y pedirles, ¿no? Porque también eso es una cuota que yo y los demás que estamos en el proyecto en cada momento necesitamos, ¿no? Claro. Recibimos. Claro. Bueno, así es Café Dulce, y también otros proyectos como Café Bar Emiliana, que es un café ilusorio. Se llama Café Bar Emiliana. A veces las personas suponen que tiene un espacio y una existencia normal, pero no, solo la primera palabra de la invitación es abre, siempre. Sí. Porque ese café abre cuando abre, no existe sino cuando abre. Claro. Entonces, en los años 90, en medio de la crisis y del cambio de la moneda en Cuba, nos quedamos un poco sin café porque no teníamos la otra moneda. Sí. De modo que yo creé esa fórmula mágica, puedo decir, que es ese Café Bar Emiliana con una foto manipulada de los años 30, de un bar de los años 30. Sí. Y ahí invité a mis amigos, a los colegas, músicos también, y empezamos a hacer ese café por primera vez, que fue un día de San Valentín, y por tanto lo dedicamos a la poesía y a la canción amorosa, y recibí en pago mi primer máster, porque yo nunca he hecho máster. Mi primer máster es máster erótico. Oh, felicitaciones. Los amigos me hicieron un diploma dibujado y lo firmaron todo, y yo fui desde ese día máster erótico. ¡Qué título! Increíble. Bueno, Soleida, ¿puedes leer un poema para nosotros? Sí, claro. Muchísimas gracias. Pero de este libro puede ser de cualquier cosa. Creo que mejor será estos poemas son muy largos por lo general. Sí. Y me parece que son como fragmentos todos, son más fragmentos que textos independientes. Bueno. Cuando se saca de aquí es como si existieran menos. Sí, bueno, vamos a alguna cosa un poco más corto. Sí, voy a buscar un detalle que te quiero comentar de esos procesos. Yo pienso también en que cada uno de esos eventos de Café Emiliana, por ejemplo, que se hace mucho más que Café Dulce. Sí. Café Bar Emiliana abre 4 o 5 veces por año, en los cambios de estación. Sí. Casi siempre digo, bueno, como buen anticatarral, es en los cambios de estación, que ahí vienen siempre los estornudos y todas esas, las alergias, en los cambios de estación. Entonces Café Emiliana es un anticatarral. También es interactivo, y yo no ejerzo la crítica porque no soy académica. Puedo hacer algún comentario de un libro normalmente, pero no ejerzo la crítica. Sin embargo, ese espacio me permite de alguna manera ejercerla, haciendo, por ejemplo, eventos como uno en que solicité a los
a 7 poetas de diferentes generaciones escribir su arte poética para leer en el café, y ese café se hizo una filmación completa profesional donde cada uno leyó su arte poética, respondió una pregunta a propósito de cuáles son los puntos débiles o los puntos infelices o neurálgicos de la poesía cubana contemporánea. Entonces, es interesante porque puedo mover la crítica sin yo ejercerla directamente. También pues pido a veces a determinados críticos ocuparse de la obra de un poeta, que en general ellos no se ocupan, algunos no se ocupan de la poesía, pero yo les he pedido, puedes ocuparte del libro tal, presentarlo. Entonces ha sido interesante que un crítico que se ocupe de la narrativa del Caribe, como Margarita Mateo, pues trabaje con la poesía de Carlos Augusto Alfonso, que es un excelente poeta, y que me parece que su densidad exigía una mirada más allá de la simple poesía, porque él también hay trabajo con los recursos de la narrativa, aunque sus versos, poemas son siempre en verso, pero yo creo que su poesía debe mucho al narrar, a lo narratológico. Entonces, bueno, puedo ejercer por esa vía, y también yo siento que la poesía no siempre me ha dado la facultad de alegrar, alegrar a los otros con mis poemas. Y yo creo que ese café sí lo logra, no solo alegrar, sino desintoxicar y facilitar, ¿no? Sí, yo me siento comunicadora, además se juntan generaciones diferentes poéticas, se logra amistad también, a veces amor, parejas que surgen de hacer una cosa común para el café, y es un proyecto que para mí puede ser tan enjundioso como el mejor poema que yo pueda haber escrito, y me da plenas satisfacciones, realmente. Qué bueno. Entonces, como eso, tengo otras cosas como el susurro de poesía que hago en la calle, que es como puente, leer poesía a un desconocido. También invito a amigos para que lo hagan conmigo. Y totalmente. Sí, amigos para que de la poesía universal, no solo no de la poesía de cada quien, para distanciar nuestro ego. ¿Qué hago? Bueno, cualquier poeta, el preferido de cada quien, el que esté leyendo en ese instante, pues salimos a una plaza a una hora acordada, nos juntamos y luego cada quien va a abrazar a un desconocido, al primero que se le ocurra. Y la experiencia es muy interesante, pero muy interesante. Lo que se siente no se puede describir. Hay imágenes fotos seriadas que tú dices, pero ves, ¿no?, el rostro cómo cambia, ves la impresión general de los participantes, porque realmente es bello, y eso me hace sentir menos angustia. Cuando escribo, la página a veces me da angustia de todos modos, porque voy mucho a la intimidad, a mi recuerdo, y casi siempre la mente oportunista va a los agujeros negros y no va a aquellos puntos de luz que hay en la vida de uno. Por eso me gusta, sí necesito la escritura, lo necesito realmente. Y yo creo que todo eso, que es de alguna manera una especie de performance que yo voy realizando, incluso a nivel como colectivo, porque me gusta también así, me va como oxigenando la página también, después. Para mí también, yo soy una poeta performativa que la página. Siempre yo hago cosas en un espacio, en un bar, antes de los que... Sí, siempre, porque esos son más cosas del aire, de mi boca, y después
de la página. Sí, claro. Es muy bonito. Un poema, por favor. Sí. Bueno, hay un poema aquí que me interesa porque es un poema breve, como económico, porque a veces yo no soy muy económica porque es así. Sí, claro. Entonces es un poema económico de muy pocos versos y concentrado. Es un ejercicio. Yo casi todos mis poemas son ejercicios que luego los pongo, luego los acepto como parte del libro, pero un libro es un ejercicio, claro, donde hay un aprendizaje, donde hay un camino a recorrer y donde a veces no se llega a ningún lugar otro, pero aprendes ahí en esa maraña a resolver cosas, a ver cosas. Un libro te ayuda a ver cosas, el proceso de un libro. Claro. Que me interesa más que después cuando el libro está y cualquier llanto. Claro, creo que también tiene un sentido el libro cuando está, porque llega una persona que lo va a rehacer y ese proceso me gusta también. Cuando la persona lo hace, lo rehace y me comenta. Eso me interesa bastante, sí. Claro. Este se llama Poema Ofo y es un tipo de poesía que en los antiguos yorubas escribían para la sanación. Sí. Entonces yo, tomando ese aliento, escribo este poema que, por supuesto, la sanación en otros términos, ahí del concepto ahora, ¿no? Sí. Poema Ofo. No contra el dolor, contra el sufrimiento, no contra la ceguera, contra la rabia, no contra la necesidad, contra el imperio del deseo, no contra el enemigo, contra la enemistad, no contra la pequeñez, contra la disminución, no contra la imaginación, contra el exceso de fantasía, no contra el poder, contra el abuso de poder, antes que la defensa, la protección. Jamás golpea la muerte a una roca y jamás corre un río hacia atrás. Muchísimas gracias, fantástico. Encanto la forma y la repetición. ¿Usas forma, cosas de forma mucho en poesía o no tanto? ¿Sabes? No sé, ¿cómo puedo decir? Bueno, es como formas clásicos como sonetos, décimas. No, en general no. No, la verdad es que he escrito 2 o 3 décimas a propósito de mi relación con animales en algún tiempo, animales ajenos, pero no, son cosas ocasionales. He escrito algunos para un libro que estoy terminando que se llama Crisantemo. He escrito unos haiku. ¡Ay, qué bueno! Más bien así inspirados por la lectura de Basho y algunos otros de los grandes maestros japoneses. Y también porque en mi deseo de oxigenación, que yo te comento que he sentido necesidad, y no solo por amor a los demás, por amor a mí misma y por solucionar esa especie de enredo personal que no te deja ver más allá, ¿no? Y que no te deja verte también. Claro. Yo pues he querido como escribir he escrito para regalar a las personas en Día de las Madres o en algunas ocasiones esos haikus. Sí. Y además a mí me interesa el nombre, el nombre también como símbolo, el nombre de las personas. Sí. Y siempre he escrito poemas relacionados con los nombres de la gente, pero en este caso de los haikus que empecé en el 2009, son todos puros nombres de personas
a los que le doy ese regalo de todos modos el haiku es un regalo. Sí. Es una iluminación que te entra, con la que te conectas, ¿no? Sí. Del siglo XVI, XVII a ahora. Sí. Una chispa de luz que entra en ti a través de eso. Claro, en mi caso no sé si será la chispa de luz, pero es la chispa de amor, claro, hacia esa persona. Entonces escribí esos haikus pero en realidad respetando las normas de esa estrofa, pero más allá no, en realidad no creo que vaya a resultar bien yo en ese terreno. Y ya Sor Juana Inés de la Cruz escribió todos los sonetos por mí. Yo me aprendo sus sonetos y puedo decirlos de memoria algunos. Basta con eso. Sí. Sí. ¿Tienes algunos de los haiku acá? Tengo, no sé. También escribo acrósticos. Ay, qué bueno. Porque esos acrósticos no es la medida, no es la rima, pero me obliga a resolver un obstáculo. Sí. Si quieres puedo leerte alguno de los acrósticos. Por favor. Los haikus ahora. No importa nada. Están en la computadora, pero en papel no sé dónde andan. Te voy a leer dos. Bueno, hay un haiku que lo recuerdo de memoria, que fue escrito para un niño y se llama Martín y estudia violín. Entonces yo le escribí: Martín, ahora con tu nombre el violín se zampa un pez. Encanto los haiku. Yo hago una obra muy rara con haiku, pero una poema más, el acróstico. Sí, vamos a leer el acróstico de un amigo que se llama Omar Pérez, que yo escribí para Omar Pérez, que es un poeta muy interesante. A lo mejor te interesaría hablar con él, porque además es un poeta que traduce del inglés y es un estudioso de la poesía en inglés y es además un poeta performático que toca percusión con sus poemas. ¡Qué bueno! Y es muy respetado. También hay fuego cruzado con él, ¿no? Hay el de la admiración y otro fuego que no... Sí. Pero ese es menor, un fuego menor. Yo soy de los fuegos de admiración y cariño hacia él, y yo puedo darte su teléfono, pedirle estamos en contacto con... Sí, él es muy interesante. Sí, entonces yo escribí a sus 50 años este acróstico para él. Todo esto va para el libro ese Crisantemo. Sí. Bueno, Oxalis, aleluya, Catabami, blanca la solitaria flor en tus escudos de armas, ácida como la acedera, más vale su poder para tonificar, refrescar, reconfortar. Nacida de la flecha, abrirse es más que representar, promover una simplicidad elegante. Mar, oh mar, la mar de pensamientos, la mar de amores, ninfas, la mar de nervaduras, nichos, nudos. ¿A dónde va la alondra? Del suelo al cielo, del cielo al suelo, brusca, dejándose caer. Una vana batalla que guarda la mitología, Arderide, fue librada por causa de un nido de alondra. Entonces, ruede la rueda, ruede la rosa, ruede el rostro, ruede la rueca, ruede la revolución. Encanto, muchísimas gracias. Encanto todo el juego con el nombre y los sentidos y también todo. Encanto. ¿Y cómo piensa Omar? ¿Cómo piensa Omar de los poemas? ¿El poema? Sí. Bueno, yo le dije, como él es tan severo, yo cuando se lo regalé, le dije, toma un ejercicio.
Sí. Y él me dijo, pero que se lo leyera, y yo lo leí y me dijo, pero ¿es un poema? Y yo le dije, bueno, si tú crees. Porque en realidad yo no tengo como estudios filológicos, yo no he sido estudiosa en de las formas poéticas, en realidad. Yo creo que desde una oscuridad, la intuición para mí es clave, y yo busco una forma que me permita una conexión, expresar, no puedo decir un sentido, por supuesto, siempre me interesa en la poesía, un sentido final, pero no busco a ciegas, es como si supiera que por ahí es, ¿no? Sí, claro. Es encontrar. Entonces, en realidad, no siempre yo evalúo con mucha justicia. Hay quien me dice eso, que yo desacredito mucho y que yo voto muchos poemas y tal, ¿no? Pero yo creo que está bien. Sí. Yo creo que es eso lo que tengo que hacer, que no estoy equivocada, y como no pretendo el Nobel, yo necesito mirarme, comprender, necesito comprender. ¿Y tienes un proyecto en tu cabeza que tiene una forma para el año que viene, o es una cosa de mirar más y sentir más? Tengo muchos, verdaderamente. Tengo este libro terminado, que es Aguanilé, Sí. está inédito. Ah, bueno. Este libro, que eso significa Aguanilé, es en Yoruba, y significa más o menos como, mira cómo se escribe, nosotros volvemos a casa. Ah, bueno. Aguanilé. Nosotros volvemos a casa. Puede ser que este libro salga el año que viene, Sí. porque está en la editorial Letras Cubanas. ¿Y me es han en dicho- español o en yoruba también? No, hay algunos términos en Yoruba, pero el título y Sí. tiene algunos subtítulos, como Sí. Ekbo, Yeah. que es Sí. limpieza. Después tiene otro que es Agdimu, que es como una ofrenda. Ujú. Y el libro se estructura con una página de apertura, que es una página un poco insolente, un poco atrevida, relacionada con el saludo a los muertos. Sí. Y parte de una instalación en la que yo estuve en Santiago de Cuba en el año 98, y aparecían 2 párrafos con nombres de esclavos, pero como casi nunca los nombres de esclavos están en la historia en ningún lado, están la masa de esclavos. Me gustaba la idea de distinguir esos esclavos, sus nombres. Entonces yo copié en aquel momento en una hoja, en una agenda, todos esos nombres de esclavos que estaban usados en la instalación de ese. Y eso es tomado de la historia, ¿no? De los estudios históricos que se hacen en la zona por los historiadores. Y yo armé esa página con esos nombres de los esclavos. Qué bueno. Y como ese saludo de apertura, y Vallé es un saludo que se hace a los muertos antes de hacer una ceremonia. Entonces, este libro, tomado de alguna manera, entre comillas, como ceremonia, la página esa que tiene que ver con el lugar llamado El Cobre, en Santiago, en Oriente, y luego están los esclavos, pero también están gente sobresaliente de la historia, Sí. de la historia especialmente, pero también de la cultura, Sí, claro. de la cultura cubana, del arte.
Entonces ahí están mezclados, como si todos fueran cimarrones, porque en realidad el cimarronaje no era otra cosa que búsqueda de la libertad. Claro. Y el arte es también, yo pienso, búsqueda, o puede ser búsqueda de la libertad, o debería ser, no sé si es, o puede, o debería, tú, no sé, búsqueda de la libertad, yo creo. Sí, ¿no? Claro. ¿Puedes leer algún pedacito de esta prología o algo de Aguanile? Bueno, el poema Ofo es de Aguanile, Sí. de este libro. Bueno. Sí. ¿Algo más? Finalmente uno más, porque... Este es el comienzo. ¿Tú quieres que te lea un fragmento? Sí, por favor. Porque va a ser como... En fin, voy a leerte hasta un punto. Perfecto. Hasta una primera pregunta. Se llama Cobre y Bahía. Tacho y reescribo sobre instalación, muros, grafiti, luna llena de José Seoane y Alberto Lescay en el Cobre, Loma del Cimarrón, en 1998. Kufi Zumbi, Ganga Zumba, Domingo Biocho, Juan Criollo, Lemba Bayamo, Macandal, Ganga Muica, Gilla Madre, Melchora, Diego Grillo, Nancy Cujae, Miguel Vientos. Silencio, están reunidos los cimarrones, Macandal vuela. Adón y Nicolás Telemaque, Ganga, Miguel Sebastián, Lemba, Filipipia Ababi, Julien Fedón, Sebastián Luis, Mozambique, Miguel Nal, Diosdado Felipe, Macuama Yimbe, Coba, Gallo, Felipe Ganga, Sabicú, Caoba, Fuego. El Palenque amanece desierto. Atuey, te lo dejo aquí. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta, es una salutación a toda la gente. Es una pregunta porque Atuey antecede a todos esos esclavos. Sí. Atuey es el rebelde de los española. Claro. Sí, quemado en la hoguera. Entonces por eso Atuey, ahí hay esa pregunta y después de ahí se desencadena el acto insolente que te digo, pero que yo creo en él. Sí. Increíble. Sí. Fue totalmente un placer. Muchísimas gracias, Soleida. I will going to wrap it up there, but I'm going to write a blog which will translate this interview and also will put the contact details of Soleida down if you'd like to get in touch. That's Michelle signing off from